Comenzamos con una noticia que ha sacudido todo. Anthony N., alias Tibu o Tiburón, fue detenido en Metepec, Estado de México. El punto de inflexión ocurrió cuando los peritos forenses descubrieron un pendrive oxidado oculto en el bolsillo trasero de su pantalón manchado de sangre. Ese pequeño dispositivo de 8 GB guardaba los nombres de 57 políticos del Estado de México, 18 empresarios del sector de la construcción y los detallados registros de los pagos mensuales que garantizaron la impunidad del jefe de los Deltas durante 4 años. Sin embargo, esta bomba política se revelará más adelante. Primero, retrocedamos al momento exacto en que todo empezó a derrumbarse para quien se consideraba intocable. Era domingo, 24 de mayo, a las 5:43 de la tarde. Un ciclista avanzaba tranquilamente por la carretera Toluca-Tenango cuando oyó el rugido de una motocicleta que se aproximaba. No alcanzó a reaccionar. 2 balazos precisos le impactaron en el rostro y lo derribaron mientras la moto negra se perdía a toda velocidad. El sicario ni siquiera se detuvo a confirmar la muerte. Para los Deltas, el brazo más temido del cártel Jalisco Nueva Generación en esa zona, era solo otro encargo rutinario. Lo que no sabían los asesinos era que esta ejecución sería distinta. Por primera vez en meses, las cámaras del C5 funcionaban en ese tramo y había alguien en las autoridades con la voluntad real de impartir justicia. La persecución comenzó de inmediato en el ámbito digital. Desde el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo y Calidad, C5, los analistas siguieron el rastro de la motocicleta hasta un fraccionamiento en San Bartolomé, Tepotzotlán. Ahí se perdió la señal, pero no se rindieron. Ampliaron el radio de búsqueda y localizaron una camioneta Ford Bronco blanca que había estado cerca del lugar del crimen minutos antes. Sin embargo, la tecnología era solo una pieza del rompecabezas. La otra pieza clave se llamaba Anthony el Tiburón Núñez, el hombre que había transformado el Valle de Toluca en su reino de extorsión, secuestros y ejecuciones. Para entender quién era realmente el Tiburón, hay que retroceder 5 años, a las montañas de Michoacán, donde un joven sicario de los Valle-Agres estaba a punto de tomar una decisión que lo catapultaría a la fama y, al mismo tiempo, lo condenaría. Anthony nació en Uruapan, hijo de un comerciante de aguacates que entregaba cuotas a 3 cárteles distintos para mantener su negocio a flote. Vio cómo su padre se rebajaba cada mes ante hombres armados y juró nunca ser uno de los débiles. A los 17 años ingresó a los Valle-Agres, el grupo que controlaba su región. Era hábil con las armas y aún mejor para detectar oportunidades. Cuando el CJNG inició su expansión hacia Michoacán en 2018, Anthony percibió lo que sus compañeros no quisieron ver: el futuro pertenecía a Nemesio el Mencho Oseguera, no a los líderes locales aferrados a métodos anticuados. La traición fue fría y meticulosa. Contactó en secreto a Armando Delta 1 Gómez, el reclutador de talentos del CJNG en territorios hostiles. Le entregó información valiosa, la ubicación de 14 casas de seguridad de los Valle-Agres, los nombres de sus proveedores de armas en Estados Unidos y una lista de policías locales en su nómina. A cambio pidió ser el jefe de la nueva célula del CJNG en el Estado de México, un territorio todavía sin dominar. Delta 1 se burló al principio, pero Anthony ya había probado su lealtad al entregar a su propio hermano, quien manejaba una plaza clave para los Valle-Agres en Apatzingán. La masacre que siguió duró 3 días y dejó 42 miembros de los Valle-Agres eliminados gracias a la información proporcionada por Anthony. Los sobrevivientes pusieron precio a su cabeza: 2 millones por entregarlo vivo, 3 millones por su cabeza. Así nació oficialmente el tiburón, que, como todo tiburón, debía avanzar constantemente o morir. Su ascenso dentro del CJNG fue meteórico. En 6 meses controlaba las rutas de metanfetamina hacia la Ciudad de México. En un año comandaba a 70 sicarios y en 2 años había tejido una red de corrupción que llegaba desde altos mandos de la policía estatal hasta regidores de varios municipios mexiquenses. Pero fue en 2022 cuando el tiburón diseñó el esquema que lo haría millonario y lo colocaría en la mira de las autoridades federales.
Decidió que los deltas en el Estado de México no se limitarían al narcotráfico y la extorsión, se convertirían también en un ejército privado al servicio de políticos corruptos, empresarios sin escrúpulos y cualquiera dispuesto a pagar el precio correcto. El primer contrato llegó por conducto de un intermediario nunca identificado. Un candidato a la alcaldía de Toluca necesitaba que su principal rival sufriera un accidente antes de las elecciones. El costo, 500,000 pesos y la promesa de contratos de obra pública si resultaba ganador. El rival apareció muerto en un motel, supuestamente víctima de un asalto fallido. Los responsables nunca fueron hallados. El cliente, satisfecho, recomendó los servicios de los deltas a varios miembros del gabinete estatal. Para 2023, el Tiburón dirigía lo que los investigadores federales después denominarían la empresa criminal más sofisticada del centro del país. Los deltas contaban con 3 divisiones, la clásica de drogas y extorsiones, servicios especiales para políticos y una innovadora área de lavado de dinero a través de contratos gubernamentales ficticios. El mecanismo era sencillo. Empresas fantasma ganaban licitaciones manipuladas para obras que nunca se ejecutaban o se realizaban con materiales de pésima calidad. El dinero se repartía en 3 partes, 30% para los funcionarios que autorizaban los contratos, 40% para el Tiburón y sus operadores, y 30% se reinvertía en armamento, vehículos blindados y equipos de comunicación encriptada. El modelo fue tan rentable que llamó la atención de los líderes del CJNG en Jalisco. El Mencho envió personalmente a Dauta 1 para supervisar las operaciones del Tiburón en el Estado de México. Lo que encontró lo dejó impresionado y, al mismo tiempo, preocupado. Impresionado porque en solo 2 años el Tiburón había conseguido lo que a otras células les tomaría una década, una red de protección política casi impenetrable, ingresos mensuales superiores a 10 millones de pesos y una reputación de eficiencia que atraía clientes desde Guerrero hasta Veracruz. Preocupado porque el Tiburón se había vuelto demasiado poderoso y mostraba claros signos de autonomía. En una reunión en una casa de seguridad en Metepec, Delta 1 percibió algo alarmante. Al mencionar las órdenes del Mencho, el Tiburón sonrió con desprecio y contestó: «Dale mis saludos al jefe, pero aquí en el Estado de México las cosas se hacen a mi modo». Esa frase selló su destino, aunque él no lo supo hasta 8 meses después. Mientras tanto, el gobierno estatal empezaba a sentir la presión. Los homicidios en el Valle de Toluca habían crecido un 40% en el último año. Las extorsiones a comerciantes se habían duplicado. Pero lo más grave no aparecía en las estadísticas oficiales, el número creciente de denuncias sobre policías al servicio del crimen organizado. La gobernadora Delfina Gómez se vio forzada a autorizar una operación especial. Se creó un grupo de trabajo mixto entre fuerzas federales y estatales con una condición estricta: solo participarían elementos cuya lealtad había sido verificada mediante exámenes de confianza y revisiones patrimoniales exhaustivas. La investigación comenzó rastreando el dinero. Los analistas de la Unidad de Inteligencia Financiera detectaron movimientos sospechosos en las cuentas de 18 funcionarios municipales del Valle de Toluca, quienes recibían depósitos irregulares justo después de adjudicarse ciertos contratos. La pista los llevó a 27 empresas fantasma que solo existían en papel, todas registradas en el mismo domicilio fiscal, un edificio de oficinas en Toluca que llevaba 3 años desocupado. Al revisar los registros mercantiles descubrieron algo más revelador. Todas las empresas habían sido constituidas por el mismo notario, Roberto Mendoza, quien tenía vínculos familiares con 2 regidores de Metepec. Así empezó a deshilacharse la madeja. Roberto Mendoza fue detenido en un operativo matutino y, tras menos de 6 horas de interrogatorio, confesó. Su declaración abrió las compuertas, grabaciones, fotos comprometedoras y una libreta con nombres, fechas y cantidades que documentaban 3 años de corrupción. Pero Mendoza era solo un eslabón menor. El verdadero blanco era su jefe, un hombre al que solo conocía por su apodo y que nunca se presentaba sin mascarilla quirúrgica en las reuniones clandestinas, Anthony el Tiburón Núñez. Las autoridades ya contaban con su nombre completo, fotografías, huellas dactilares e incluso muestras de ADN obtenidas de un vaso que había usado en un restaurante de Toluca meses atrás.
Lo que faltaba era su paradero. El tiburón había aprendido de los errores de capos anteriores. Nunca dormía 2 noches en el mismo sitio, cambiaba de vehículo semanalmente y usaba al menos 5 teléfonos registrados a nombre de terceros. Había montado una red de casas de seguridad que iba desde Toluca hasta Cuernavaca. Su paranoia estaba justificada. A mediados de 2024 tenía enemigos por todos lados. Las autoridades federales, los Viagres que buscaban venganza por la traición y, lo más peligroso, sus propios compañeros del CJNG, que empezaban a verlo como una amenaza para la estabilidad de la organización. El primer intento serio de eliminarlo ocurrió en octubre de 2024. Un grupo de sicarios de los Viagres lo esperó 4 horas afuera de un hotel en Toluca donde supuestamente estaría. El tiburón nunca apareció, había sido alertado por un informante infiltrado. El segundo intento fue más sofisticado. Dauta 1 organizó una reunión en una casa de seguridad en Guadalajara con la intención de que el tiburón llegara confiado y saliera en bolsas de plástico. Pero el tiburón tenía sus propios informantes dentro del CJNG y conoció las intenciones de Delta 1. La reunión nunca se realizó y el tiburón entendió el mensaje, ya no era solo un fugitivo, era un hombre sentenciado por su propia organización. A partir de enero de 2025 se volvió aún más precavido. Redujo su círculo de confianza a 5 personas, Emilio el Güero Bélico, su contador, Cristian, su encargado de logística, Alexis Chávez, su chofer, y, sorprendentemente, una mujer de 26 años llamada Patricia, quien se había convertido en su principal enlace con los políticos. Patricia era perfecta para el rol, licenciada en ciencias políticas, sin antecedentes penales, con contactos en al menos 12 municipios y un talento natural para la manipulación que asombraba incluso al tiburón. Fue Patricia quien propuso el golpe final, extorsionar directamente al gobernador del estado a cambio de garantizar su seguridad durante el resto de su mandato. El plan era osado. Contaban con suficiente evidencia de corrupción gubernamental para hacer tambalear a todo el gabinete, o pagaban 50 millones de pesos de contado o toda la información se filtraría a los medios. El tiburón dio luz verde y programó la operación para mediados de mayo. Lo que ignoraba era que Patricia había sido detenida discretamente por agentes federales 3 semanas antes del homicidio que lo llevaría a prisión, durante una operación en una casa de cambio en la Ciudad de México. En lugar de procesarla, le ofrecieron un acuerdo, colaboración total a cambio de inmunidad completa y protección para su familia. Patricia aceptó, no por remordimiento ni lealtad, sino porque comprendió que el tiburón se había vuelto demasiado riesgoso y que su caída era cuestión de tiempo. La información que entregó fue demoledora, ubicaciones de casas de seguridad, horarios de traslados del tiburón, nombres de sus operadores y, lo más valioso, los pormenores del plan de extorsión al gobernador, incluyendo fechas y sitios de encuentro. Aún así, las autoridades optaron por no actuar de inmediato. Querían sorprender al tiburón con las manos en la masa y acumular pruebas irrefutables que no pudieran ser impugnadas en juicio. La oportunidad se presentó el 24 de mayo, cuando el tiburón decidió mandar un mensaje a un comerciante de Metepec que se había negado a pagar su cuota semanal. El objetivo era un hombre de 40 años, padre de 3 hijos, que cometió el error de desafiar a los deltas. La ejecución se planeó con rapidez y crueldad. Un mensaje ejemplar para todos los comerciantes de la zona. 2 sicarios en motocicleta lo abatirían mientras circulaba en bicicleta por la carretera Toluca-Tenango, un tramo relativamente solitario. Lo que el tiburón no sabía era que las autoridades conocían cada detalle del plan desde una semana antes gracias a Patricia. En vez de impedir el crimen, decidieron permitir que se consumara para poder capturar a toda la célula. El asesinato se llevó a cabo tal como estaba planeado, pero los sicarios no contaban con retenes policiales en todos los puntos de escape ni con cámaras reposicionadas estratégicamente. Lograron llegar a la casa de seguridad en el fraccionamiento Bonanza, pero su arribo ya era vigilado por un operativo conjunto que involucraba a diversas corporaciones de seguridad. El cerco se fue estrechando. Primero bloquearon todas las salidas del fraccionamiento, luego interceptaron las comunicaciones de radio que usaban los deltas para coordinarse.
Finalmente, a las 2 de la madrugada del 25 de mayo, tocaron la puerta de la casa ubicada en la calle José María Velasco 216. El tiburón fue el primero en salir con las manos en alto y una extraña sonrisa en el rostro. No mostró sorpresa ni resistencia. Todo resultó demasiado sencillo.